Gracias, mi Señor, por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes. Gracias, Padre bendito y poderoso, por tu presencia en nuestras vidas, por tu protección, por tu cuidado, por tu amor, por tu sustento. Te pedimos, Señor, sea tu bendito Ruach HaKodesh, tu bendito Espíritu ministrándonos y hablándonos en esta hora. Te ruego, Señor, quites todo impedimento para que tu palabra fluya en nuestro ser y cumpla con la función para la cual tú la estás enviando. Gracias, Padre, porque tenemos tu verdad que nos hace libres. Te pido que quites toda dureza en nuestro corazón, que ningún intelecto humano, que ninguna filosofía ni costumbre impida esa verdad que transforma, que libera, que sana y que restaura. En esta reunión donde vamos a estudiar acerca de los salmos, te pido que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría divina y que permitas que nuestro corazón sea restaurado en su totalidad para poder hacer uso de estas herramientas poderosas, que podamos entender la importancia de las herramientas que tú nos das y también la condición en la cual nos debemos encontrar para hacer uso de ellas. Gracias, Señor, por tu divina presencia en nuestras vidas y en esta reunión. En el bendito nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. Vamos a iniciar con este tema maravilloso que son los salmos, para que tú puedas entender la importancia que tienen y el poder que puedes desatar a través de estos en el mundo espiritual. Amadas, Yahweh nos hizo un llamado a la guerra. En este contexto, nos llama a ser una luz en medio de las tinieblas. Eso es algo que ya hemos aprendido, ¿verdad? Al ser hijas del Rey de Reyes, quien es luz, nosotras también al llevar su espíritu somos luz en esta tierra. Esta luz alumbrará la vida de nuestro esposo e hijos. Este, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es nuestro principal objetivo espiritual. Y de hecho debe ser el de todo creyente, ¿verdad? Porque cuando tú alegas tener un ministerio o un llamado de parte de Yahweh para ayudar a otros, no puedes decirte o no puedes alegar que tienes éxito cuando ni siquiera has alcanzado a los de tu casa. El primer ministerio siempre va a ser nuestro hogar, nuestra familia, porque la escritura habla de que debemos de ser testimonios a las naciones. Cuando una nación se enfrenta a otra en guerra, se establecen ciertas cláusulas, cosas que son permitidas y aquellas que no lo son. La Biblia es la palabra escrita del único Elohim verdadero y contiene todas estas cláusulas. En nuestra naturaleza como hijas de Yahweh, el 90% de la batalla que enfrentamos se gana en el campo poderoso de la mente, por lo que ya no debemos conducirnos en un nivel almático. Esto quiere decir donde nuestras emociones nos dominan. Tú, amada y amados que me escuchan, podrías vivir muy bien con lo que Hashem te ha dado. Sin duda, la libertad de Yahshua te trajo paz, pero tú has elegido ir al siguiente nivel. En este caso, hablando del matrimonio, vamos a 1 Corintios 7:15. Dice la palabra del Señor, pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado el Señor. El amor que el Señor ha depositado en ti por tus seres queridos te ha empujado a pelear ya no solo por la necesidad de ver tu matrimonio restaurado, sino la salvación de todos los miembros de tu familia
después de la de todos tus semejantes. Por ello existimos, en este caso, ¿verdad?, los ministerios de ayuda, porque existe un llamado a no ser, pues en cierta forma, egoístas. Cuando tú buscas a Yahweh, Él te da paz, te da gozo, te restaura, y muchos, lamentablemente, se quedan en ese nivel. Ya el Señor me restauró, ya me siento bien, ¿para qué desgastarme por los demás? ¿Les ha pasado que encuentran personas Jordan. así? Sí, Anita, sí. Esa zona de confort, ¿por qué lo voy a negar? Sí, Claro. Y la realidad es que, bueno, esto trae muchas consecuencias porque nos damos cuenta que no somos personas que vivimos como ermitaños, ¿no? El Señor nos hizo para cohabitar unos con otros, para sí, hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal de de esta la tierra. tierra. Recuérdense que hablamos en un estudio acerca de lo que significa ser sal de la tierra, y la sal es algo que detiene la putrefacción. Cuando Ujú. la carne se está descomponiendo y las salas, ese proceso que hacía que la carne se pudriera, se detiene por la sal. Entonces, eso es lo que utiliza Yahshua para decirnos que una vez que Él nos restaura, que Él nos da su paz, que Él nos da su amor, que lo entendemos, que vivimos bien, que gozamos de la libertad que Él nos da, ¿qué es lo que sigue? Muchas se conforman y de hecho la escritura no nos habla de que tengamos forzosamente que pelear por otros. De manera, no nos lo dice de manera intrínseca, pero cuando tú estés en el camino de Yahweh y estás en comunión con Él, sin duda alguna te va a llevar a otros niveles. ¿Qué quiere decir? A que ya no vives tú, ahora es el Señor quien Así vive es. dentro de ti y es su obra, es su voluntad la que te lleva a que sus Amar a las otras, propósitos se amar a cumplan bien en la vida de claro, otras personas. Amén. claro. Mm. Ya no podemos vivir en las emociones entonces, ni dejarnos dominar por nuestro corazón engañoso y perverso. Quienes están o estamos dedicados a la guerra espiritual y aquellas mujeres y hombres que eligen tomar las armas para la salvación de su familia, lo hemos comentado así chuscamente, ya no son nenitas chiquitas o princesos, ¿no? Que Ujú. pelean porque alguien les saca la lengua o les quita la pelota o ay, me miró feo. No, esas personas no sirven para hacer guerra espiritual, pues el enemigo las aniquilaría enseguida. Amadas, existen varias cláusulas que la Sagrada Escritura establece y en este caso específico vamos a hablar acerca del uso de los salmos. Y la principal la encontramos en el primero de ellos. ¿Sabían ustedes que el primer salmo del libro de los Salmos establece las condiciones y todo lo que necesitamos para hacer uso de ellos? Se le ha llamado el Salmo del umbral, debido a que no lleva un título ni sobrescrito que dé algún indicio externo en cuanto al autor o a la ocasión. Este salmo, por su contenido, el Salmo número 1 estamos hablando, es apropiado que reciba el título de los dos caminos o las dos sendas. Este salmo presenta brevemente en forma poética una ley espiritual muchas veces expresada en los salmos que justifica la justicia de Yahweh, que permite el éxito en el hombre y la injusticia también que te condenará al fracaso. Es un sermón que trata de explicar la felicidad de aquel que vive enteramente consagrado a Yahweh y la total destrucción que aguarda al que no da lugar a Yahweh en su vida. En él se acepta plenamente esta ley espiritual, la cual no presenta dificultades como los temas de algunos otros salmos. Este salmo introductorio está estructurado tan cuidadosamente como un soneto
y se divide en dos estrofas que contrastan entre sí. Vamos a ver el verso 1 y el verso 3. Entre estos dos versos se describe la felicidad del bueno que deliberadamente evita la maldad, o sea, la mala inclinación, y proclama su deleite en la ley de Hashem. Se traza un vívido cuadro de los resultados de la vida piadosa cuando se compara al bueno con un árbol que produce frutos en justicia, según revela en el verso 4, y en el verso 6 se describe la desdicha del malo representado por el tamo, que es como polvo. Se declara también cuál será el fin en la vida de cada uno y se llega a la conclusión de que hay quien hace el buen alcance al éxito, mientras que el malo sufrirá la destrucción. O sea, nos habla del fin de aquellas personas que siguen o no siguen la ley de Yahweh. La palabra bienaventurado que se utiliza aquí esta vez la encontramos 26 veces en los Salmos. La versión de la Reina Valera lo traduce 24 veces como bienaventurado y 2 veces como dichoso. En este pasaje parece usarse como una intersección a la felicidad del hombre. La felicidad comprende bendiciones materiales y espirituales, puesto que ambas son el resultado de andar por los caminos de Yahweh. En las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 11, si quieren pueden ir apuntando, bellas, porque esto es algo muy poderoso. Se tradujo la palabra hebrea ashre al griego Macarius, que significa feliz, dichoso, bienaventurado. La Septuaginta, ¿alguien sabe qué es la Septuaginta? Es la primer traducción de la Sagrada Escritura. Esta utiliza la misma palabra para traducir el término Hasred del Salmo 1, que como ya vimos comienza con una bienaventuranza y concluye con un aleluya, al igual que el Salmo 150. ¿Quién me hace favor de leer el verso 1 en la versión Reina Valera, si la tienen, de este Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Fíjate bien, dice anduvo o estuvo en consejo de malos y se ha sentado. Estos tres verbos representan un orden de intensidad creciente en las etapas de una vida dedicada a lo malo. Andar en el camino por donde van los que son ajenos a Yahweh. Esto es conformarse con las costumbres mundanas. Detenerse, que es lo más triste y lo más lamentable que le puede pasar en la vida a un ser humano, para asociarse con los rebeldes que han caído bajo el hechizo del pecado y jugar con la tentación, o sea, unirse en forma definitiva con un grupo de pecadores. Un sabio rabino dijo, si dos se sientan juntos y no hablan entre ellos las palabras de la Torá, o sea, de la ley, forman un conjunto de escarnecedores, de los cuales se dice que un hombre bueno no se siente en compañía de escarnecedores. Amada, un escarnecedor en el contexto bíblico y también de acuerdo a las leyes del Humash, es aquella persona que no conoce la ley de Dios, no conoce Torah. Se refiere a un ignorante respecto a las leyes divinas y aquel con quien, cuando te sientas con él, no puede edificarte, sino por el contrario, regresarte a niveles de oscuridad. Las almas que no conocen de Torah, o sea, que no conocen de Yahweh y que no pueden hablar de la palabra, no edifican al mundo, sino por el contrario, condenan al mundo. Esas almas que viven en este mundo sin conocimiento de Yahweh, en lo único que logran trascender, dice la Escritura, es en la maldad. En este sentido, si dos
sentados, no están hablando de la ley de Yahweh, de la palabra, forman, según el contexto, un conjunto de escarnecedores. Vamos a llegar a puntos importantes que quiero que tú entiendas. Cuando estás o te sientas con alguien, siempre debe existir un motivo, un propósito. Si ambos conocen de la palabra, pues ambos están en luz. No hay tinieblas que nos puedan perturbar. En primer lugar, se describe la vida del hombre piadoso en palabras negativas, como lo vimos en este salmo. Una persona que conoce de la ley de Yahweh, amada, no puede hablar de chismes, no puede hablar de cosas negativas, no se puede prestar a oír a un chismoso, porque sabes una cosa, tu alma cae en regiones de tinieblas. Es, por ejemplo, yo les platicaba hace poco a las chicas de intercesión, cuando tú encuentras a tu vecina, ¿no? Que está en la calle, te la encuentras y ella se pone a hablarte de puras cuestiones negativas de su esposo, de su trabajo, de que pues todo lo malo que él hace, pura queja y puro chisme. Resulta que si tú ibas en luz, porque oraste en la mañana, porque hiciste teshuvá, porque te pusiste a cuentas, al escucharla, bajaste a regiones de oscuridad. O sea, en lugar de que tú seas luz para ella, la persona te lleva al mismo nivel de oscuridad en el que ella se encuentra. Y cuando regresas a tu casa, te contagió su maldad. Comienzas a cuestionarte lo mismo, incluso comienzas a dudar de tu propia fe. Te sometes a entrar en comisión o en comunión con seres de oscuridad de muy bajo astral llamados los de la raza de los dibuks. O sea, ¿qué crees? Te volviste un escarnecedor. ¿No te pasa que de verdad que cuando escuchas gente pesimista, gente chismosa, gente quejumbrosa, y peor aún si tú lo practicas, tu alma se pone en tinieblas? Si tú escuchas a esas personas, al poco tiempo te vas a estar cuestionando, sí, sí es cierto, y todos los hombres son iguales, y pues no nada más le pasa a ella, ve cuánta gente, en la mayoría de las personas de mi trabajo, todos los hombres son infieles, que el matrimonio para qué, que por qué mejor no ser una mujer empoderada. ¿Te ha pasado? ¿O nada más me pasó a mí? No, sí pasa, pastora, bastante. En varias, inclusive en varias, áreas, cuando está en el trabajo, cuando está con los amigos, o sea, sí hay ese tipo de comentarios. ¿Ok? Y fíjate que aquí estamos hablando de un principio, o sea, no nada más, no es que tú practiques las cosas, sino con que escuches. Te vuelves escarnecedor porque, de acuerdo al contexto bíblico que ya estamos estudiando, el estar en un lugar sin estar hablando de la palabra, sin edificarse, sin ser luz, o sea, con gente que convive con las tinieblas, nos hace ser escarnecedores también. Esta cláusula y ley espiritual, amadas, se encuentra revelada en el Salmo número 1, versículo 1 del libro de los Salmos, como una gran advertencia para encontrarnos en condición de hacer uso de todo el libro de los Salmos. La observancia de las leyes espirituales permite activar y desactivar juicios, ya sea a favor o también en contra tuya, y también en contra o a favor de las personas por quienes podrías estar intercediendo. Fíjate qué fuerte. Hay salmos que reprenden demonios. El Dabar de Yahweh y su poder está plasmado en el libro de los Salmos, por lo que se consideran, de acuerdo a los sabios eruditos, llaves en el mundo espiritual. Las venganzas demoníacas se manifiestan al hacer uso de los salmos sin encontrarnos en la condición en la que debemos encontrarnos para usarlos y activar su poder. La murmuración,
el chisme y la queja son las principales causas de que los salmos no cumplan la función que Yahweh desea en nosotros, sino que por el contrario, abren portales donde podemos ser presa del despiadado carnicero espiritual en la destrucción de nuestra alma. Él busca robar, matar y destruir. Por eso la escritura advierte, mi pueblo perece porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Amén. Fíjate que este versículo es muy poderoso. Muchas veces dices, es que yo conozco al Señor y pues nada me puede pasar, el Señor me protege. Este pasaje nos habla, es Yahweh hablándole a su pueblo. Yahweh nos dio su ley, nos dejó un manual de vida y es responsabilidad de nosotros buscarlo de manera continua a través de él. Recitar y orar salmos a la ligera, amadas, creer que no hay poder espiritual en ellos o pretender que cualquiera por el hecho de ser hijo de Yahweh puede usarlos sin observar las debidas advertencias que Yahweh establece, se verá afectado por la propia justicia de Yahweh, quien es juez justo y hace que su ley se cumpla. De nada te sirve tener todo el conocimiento, y se los comentaba a las chicas con las que me he estado reuniendo en esta semana. De nada te sirve tener todo el conocimiento divino, tener libros de guerra espiritual, de demonología, de angelología, bueno, el libro de los salmos, saber todo, o sea, tener todo el conocimiento, las llaves, si eres un escarnecedor. El Lashon Hara en el hebreo, que se traduce como lengua maliciosa o viperina, impone techos de bronce en el mundo espiritual, por lo que no activarás el respaldo de Hashem por más que los ores. ¿Has orado salmos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? En el pueblo de Dios es muy común Yo que sí. haz este salmo por si te sientes así y haz este otro por... Y nosotros decimos, pues es que es palabra del Señor, es algo muy bueno, algo, pues que no está mal. No, la realidad es que no está mal. Al contrario, es algo muy poderoso que debemos usar con temor y con sabiduría. Debemos ponernos a cuentas antes de orar los salmos, bellas. Esto significa que si tienes problemas con otras personas, debes resolverlos. Todos los seres humanos estamos en esta tierra para rectificarnos. Nos equivocamos, sí, pero debemos arrepentirnos y pedir perdón a Yahweh o a cualquier persona que hayamos afectado. No importa si la otra persona nos perdona o no, tú debes mantenerte limpia delante de Yahweh. Esta ley la entendemos muy bien cuando la Sagrada Escritura habla acerca de las ofrendas, ¿verdad? Es impresionante, mis amadas, la respuesta que Yahweh da a aquellas personas que desean llevar ofrendas a su altar. Y esto lo encuentras en Mateo 5, 23 y 24. Vamos a leerlo en la traducción más común. Si alguien me puede ayudar, por favor. Mateo 23 y 24, o en la versión que tengan. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Amén, amén, gracias. Se escuchó poquito, voy a leerlo yo en la traducción más común, que es la Reina Valera, dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén.
Fíjate que ni siquiera tus ofrendas son aceptadas por Yahweh cuando tú sabes que no te has puesto a cuentas con alguien más. Si tú no puedes dar una ofrenda y que se acepta a Yahweh, menos puedes usar sus armas. ¿Estamos de acuerdo? El libro de los Salmos inicia con esto porque, como te comentaba, en cada salmo se nos revelan y manifiestan llaves espirituales. Pero si eres un escarnecedor, sea una persona negativa, chismosa, murmuradora, los puedes, fíjate bien, los puedes, pero no los debes usar. El uso de los salmos requiere indefectiblemente que seas una persona atentas, temerosa de Yahweh. Requiere de sabiduría divina. ¿Por qué, amadas? Porque solo la mujer o el hombre sabio refrena su lengua, activa sus sentidos espirituales y se sabe mantener en luz. Y es que en realidad una persona escarnecedora, un murmurador, una persona que se la pasa quejando continuamente, chismoso, salamero, no sé, no teme a Yahweh, por más que digamos que sí. Esto es un principio que encontramos en la escritura muy poderoso, porque quien da rienda suelta a su boca, ¿qué dice la escritura de la boca, de la lengua principalmente? Que es como si fuera el timón de todo nuestro barco, de todo nuestro ser. Por la lengua vamos a ser dirigidos hacia bendición o maldición. Alguien que teme a Yahweh tiene muy claro que debe cuidar su boca. ¿Cuántos principios espirituales hemos aprendido en cuanto a la ley matrimonial, en este caso, acerca de guardar silencio, de estar quietas, calladas? No se trata de sumisión, no se trata de soportar, se trata de sabiduría divina. Advierte la Sagrada Escritura que el imprudente, el necio, el fatuo, se enreda y se ata a sus propias palabras. El libro de Proverbios asegura que la persona que refrena su lengua protege su propia vida y aquella que no lo hace provoca su propia ruina. Qué fuerte, ¿no? Que tal poder, como ya lo vimos en algún momento, no sé si recuerdan, en un estudio en vivo que tuvimos, hablamos acerca del poder de nuestras palabras. Hablar, y no solo hablar, sino también escuchar a otras personas sin sabiduría nos va a contaminar. He escuchado a tantas personas decir, ¿no? Con respecto a las congregaciones se da mucho también en los grupos, personas diciendo, es que Dios me reveló y es que Yahweh me habló de que tal hermana y que tal otra hermana y que esto y que esto otro. El chisme, amada, se encuentra dentro de los grupos y congregaciones también. Murmuran y critican en el nombre del Señor. He escuchado a muchas esposas decir que Yahweh les revela los pecados de su esposo y de los demás. ¿Tú también? ¿A cuántas has escuchado Sí, muchas veces. o te has visto en esta situación? Es que Yahweh me reveló que mi esposo anda en pecado y es esto y tiene tal espíritu y no sé qué y tal hermana también. Pero te das cuenta que tristemente no les revela los propios. Y por esa razón no cambian, no avanzan, no maduran ni crecen espiritualmente, sino al contrario, contaminan y llevan a las personas a las mismas regiones de oscuridad en que ellas se encuentran. Son mentirosos, no tienen comunión con Yahweh. ¿Y qué crees? Que solamente se practica una religión, un sistema aprendido en algo que, pues la escritura llama soberbia espiritual, ¿no? Yo soy el querubín del cielo, el que tengo encuentros cara a cara con Yahweh,
yo estoy bien, yo soy santo y los demás son una bola de pecadores, ¿verdad? Y mi esposo, ni se diga. Yahweh no te muestra los pecados de otros sin haberte mostrado los tuyos primeramente. Eso es bíblico. Y ya lo hemos comprobado muchas aquí, ¿verdad? Sí, abrazo limpio. ¿Perdón? Abarazo Abrazo limpio. limpio. Bueno, todas ya pasamos por eso. Y si no lo has pasado, lo vas a pasar. Lamento decírtelo. Porque cuando tú quieres ser sincera en las cosas del Señor, sin duda alguna, por más que acuses y por más que veas al otro, la Sagrada Escritura es como un espejo que te lleva a ver tus propias pecaminosidades. Yo les he explicado a las chicas en muchas ocasiones que ejemplifico esto como si la escritura o el estar, la presencia de Yahweh es como si fuera un espejo muy grande que tienes al frente y que tiene una luz alrededor. Y mientras más lejana estás de ese espejo, pues te ves hermosa, ¿no? Ay, qué guapa me veo y mira mi peinado y todo, pero acércate y acércate y acércate hasta que el espejo te quede aquí, cerquita de tu cara. ¿Y qué vas a ver? Ya no te ves tan linda, ¿no? Porque pues ya si tienes tu edad, ya se le te ven las arrugas, que las pequitas, las imperfecciones. Hay un dicho aquí en México que dice, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Hay hombres que dicen, no, pues me la ligué en la noche, pues no había tanta luz, yo la veía bien guapa. Y ahora de día, ay, hasta me espantó, porque la luz evidencia la realidad, evidencia lo que hay. Entonces, si tú eres o escuchas a alguien que se la pasa diciendo es que yo no tengo pecado, yo hago todo bien, yo soy perfecta, tal vez pues se encuentre muy lejos de la presencia de Yahweh, porque Yahweh siempre nos va a llevar a mirarnos a nosotros mismos, a cambiar primeramente nosotros. Yahweh revela lo que quiere, amadas, y muchísimas ocasiones no nos van a andar revelando lo que hay en los demás. Ni a sus profetas en muchas ocasiones, fíjense que les mostraba la condición de otros. Y cuando te revela, es porque ya ha trabajado muy profundamente en ti para que lo uses, o sea, eso que te está revelando, uses lo que Él te da de acuerdo a sus designios divinos. Lo principal, el principal deseo de Yahweh es la salvación de las almas. ¿Cómo puedes ayudarle a la persona? Si Yahweh te revela algo, no es para criticarla, sino para ayudarla. Fíjate en la historia, por ejemplo, de la mujer sunamita. El profeta Eliseo le dice a su siervo, ve, fíjate, ve, y alcanza a esa mujer y pregúntale qué le acontece, porque Yahweh no me revela su necesidad. ¿Se acuerdan de la historia? La tenemos en el canal. La sunamita va y le dice al siervo, oye, llámale al profeta Eliseo porque tengo una necesidad, tengo un problema. Su hijo había fallecido y ella quería hablar con el profeta. Él se vio en la necesidad de decirle al siervo, ve y dile que te diga qué es lo que pasa, porque yo no lo sé todo, ¿verdad? Soy un ser humano, soy profeta, pero Yahweh muchas veces no nos va a revelar la condición de las personas. Entonces, ¿qué andamos? En primera, haciendo alarde de que nosotros podemos discernir a otros cuando no nos discernimos ni a nosotros mismos. En resumen, amadas, una persona sin sabiduría, todas estas cuestiones que hemos hablado, resumen a una persona escarnecedora. Este término se ha traducido a veces muy mal, o la gente cree que un escarnecedor es una persona mala. Alguien que continuamente se está burlando y todo, sí, en ciertos contextos así es, pero de acuerdo, como les dije, a las leyes del Humash y al contexto bíblico, nos habla de personas pesimistas, murmuradoras, que les encanta andar en los caminos de tinieblas. Es de cuestionarse, bellas, si en tu vida, como en tu vida espiritual,
desde el momento que te volviste cristiana, el Señor no ha quitado de tu vida a ciertas personas, amistades. Y podrás decirme, bueno, es que el primero que tiene que quitar entonces es a mi esposo, ¿no? Porque es un, él está en tinieblas. Acuérdate que hemos hablado que hay batallas que el Eterno no nos manda a pelear. Y una de ellas es como este caso que te digo, no estás hablando con la vecina media hora, 2 horas, y pues ella te está utilizando como bote de basura. Todas sus quejas, todo su pesimismo, sus tinieblas, porque no conoce, al final no conoce de la ley de Yahweh, no conoce de la palabra, y aunque tú sí, esa persona va a tener el poder de, en lugar de que tú la lleves a luz, arrastrarte a las tinieblas en las que ella se encuentra. Y no me digan que no les ha pasado porque nos pasa. Se contagia el pesimismo. Es tan fácil que podamos perder el rumbo, o sea, la luz que Yahweh pone en nosotros por medio de estas cuestiones. Si no tienes una verdadera y estrecha comunión con el Eterno, no uses los salmos. ¿Por qué? Porque pues no te van a funcionar. ¿Qué va a pasar? Que vas a desatar juicios en tu contra. Estamos hablando de la actitud, de las condiciones en las que debemos encontrarnos para su uso. Y aquí me gustaría ponerte un ejemplo que ya les he compartido en varias ocasiones y bueno, que ustedes principalmente como coordinadoras ya lo han leído varias veces. Y les hablaba yo de que los salmos son como herramientas y es como si tuvieras un cuchillo grande, enorme y extremadamente afilado. Entonces, ese cuchillo en las manos de un carnicero va a cumplir con su función, con un carnicero experimentado, va a cumplir con la función para lo cual fue diseñado, ¿verdad? O sea, que es hacer cortes finos de carne. La carne de por sí cuesta mucho cortarla si no tienes un cuchillo sumamente afilado. Y muchas veces cuando no tienes la experiencia, ¿qué pasa? Cuando es un carnicero, pues hace cortes finos y, en fin, cumple con su función, pero ese mismo cuchillo, ponlo en manos de un niño. ¿Qué va a pasar? Se va a lastimar y puede hacer cualquier desastre. O sea, fíjate, es la misma herramienta, pero quien lo usa son dos personas distintas. Entonces, la consecuencia de usarlo en una y otra es totalmente diferente, ¿cierto? ¿Recuerdas por qué se dividió el reino de Israel? David, amadas, escuchó murmuración y produjo que se dividiera el reino. No solo es peligroso hablar como les decía, sino también escuchar a ciertas personas. Estas poderosas llaves espirituales que Yahweh brinda en el libro de los Salmos no funcionan cuando tratan de activar las personas escarnecedoras, vuelvo y repito. Esta es la gran advertencia en el primer versículo del poderoso libro que recopila los Salmos. Los Salmos requieren que seamos hombres y mujeres piadosas. ¿Y quién es la persona piadosa? Según el contexto bíblico, es aquella que ha sometido su vida a Yahweh y ha logrado, ¿qué? ¿Qué decíamos? Refrenar la lengua. En muchos pasajes que encuentras en el Nuevo Pacto, encontramos gente que goza del favor y los milagros de Yahweh porque se le considera justa y piadosa. Vamos a leer solo dos de los muchos que hay para que nos quede más claro. Sería Lucas 2:25 y Hechos 10 del 1 al 2. ¿Quién me hace favor de leerlos? Amén, con el permiso. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un sadiquí y Hasid. Aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Ok, la traducción es justo y Ajá. piadoso. Amén. ¿Lo estás leyendo en la Biblia Kadosh? La Sí, traducción. en la Torá. Ah, perfecto. Amén. Hechos 10, 1, 2, ¿quién lo tiene?
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Fíjate cómo habla de la Sagrada Escritura de hombres justos y piadosos. Y en el caso de este hombre del centurión, recibió un milagro, ¿verdad? Este Salmo número 1 describe del aspecto positivo de la vida del hombre piadoso. El verdadero santo se pone de parte de lo justo. O sea, cuando tú eres una persona piadosa y santa, te vas a poner siempre de parte de lo justo. O sea, encuentras placer constante en la reflexión de la palabra de Yahweh, estudias la palabra del Señor en forma habitual, eh, haces un constante estudio. Es algo que no te resulta tedioso, o sea, no es una carga. ¿Por qué? Porque para la persona piadosa es un deleite meditar en la justicia, en lo justo, en lo bueno. ¿Recuerdas la palabra de Yahweh que dice, no piensen en lo malo, sino en todo lo justo, en todo lo digno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de buen nombre? En esto pensad. Esto es algo que desata mucha bendición y hasta milagros. ¿Cuántas personas, amada, lamentablemente vemos que pues no hacen esto en su vida espiritual? ¿Cuántas personas, mujeres, hombres, que entran al ministerio y alegan llevar orando mucho tiempo, descubres tristemente que no tienen una relación con Yahweh, que no tienen una vida espiritual, que no se deleitan en la palabra del Eterno? Por lo mismo, su vida espiritual es como la arena, no hay un cimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da a ti fuerza para mantenerte en la brecha? Las promesas, la justicia. Que diga, sí, ahorita acontece todo esto en mi casa, en mi matrimonio y todo, pero la ley de Yahweh dice esto. Esto es lo justo. Lamentablemente muchas mujeres y hombres no logran gozar del favor de Yahweh en la restauración de su matrimonio y en varios aspectos de su vida porque no quieren cumplir con todo esto. La mala inclinación debe estar en constante exposición a la presencia de Yahweh para ser purificada. Muchas personas lastimosamente solo buscan de Yahweh para que le resuelva sus problemas, pero no se someten a él. O sea, solamente oran pura petición. Señor, cambia a mi esposo. Señor, atiéndeme en esto. Señor, protégeme. Señor, en fin. ¿Cuántas personas ves argumentando que fue Yahweh quien les quitó del camino al pecador de su esposo? ¿Han escuchado esto en sus congregaciones o en personas, pues aparentemente piadosas? Sí, constantemente. ¿O has sido tú? No tú, me refiero a ustedes, a la mayoría. Es que Yahweh es tan misericordioso que por eso me quitó del camino a mi esposo. Aparentan una vida piadosa, pero oprimen al pecador. Incluso lo condenan. Nunca va a cambiar. Oye, ¿has escuchado esta frase? Es que mi esposo nunca cambió. O sea, es una gran aberración en primera y por lógica utilizar la palabra nunca. O sea, que ella se murió, que es el final de los tiempos. O sea, ¿por qué te refieres nunca? ¿Que tú sabes lo que va a pasar el día de mañana? Es una aberración muy grande, ¿no? Pero algo que muchas veces citamos, nunca va a cambiar, nunca cambió, por eso el Señor me lo quitó. ¿Y para qué te lo quitó? ¿Para que tú seas feliz? ¿Para que tú sigas una vida piadosa y recta? ¿Y tú ya cambiaste? Muchas veces nos preguntamos cuando escuchamos hablar a estas personas, o lo hemos dicho nosotros, porque la mayoría hemos caído en esto. Es que mi esposo no cambia, es que mi esposo esto, bueno, ¿y tú ya cambiaste? ¿O sigues igual de egoísta, vanagloriosa, soberbia? ¿O sigues igual de terca y sigues creyendo que eres la más importante
más importante que tu esposo e hijos para Yahweh. Te sigues inclinando por lo injusto, permites que el enemigo se salga con la suya y divida tu familia, se aproveche de tus hijos y de tu esposo a quien dices amar y por quien según estabas orando, se quedó tu esposo atado al pecado para que tú seas feliz. Porque sabes una cosa, muchas mujeres aparentemente piadosas se casan nuevamente y al ser las únicas que aparentemente eran luz de su hogar, impiden el poder de Yahweh en una restauración. Amada, sabemos que esto es un llamado personal, pero no podemos evitar dejar de ver la impiedad disfrazada de piedad. La escritura advierte de que muchas veces nosotros somos hipócritas, hasta en cuestiones religiosas. Una mujer que dice, bueno, pues es que ya el Señor me quitó a mi esposo. ¿Dónde está el esposo? Camino rumbo al Seol en adulterio. Realmente cuando tú conoces la Sagrada Escritura, no hablas cosas que tengan que ver con la injusticia, porque a lo mejor es justo para ti, pero es injusto para tu esposo. Viéndolo desde el punto de vista espiritual, porque si estamos aquí es para aprender leyes divinas, no para andar en la carne. Por eso yo les decía, quien quiere hacer guerra espiritual y hacer uso de los salmos, de las llaves, tiene que tener la mente de Yahweh. No puedes ir al plano espiritual como tú misma. Yo, Ana, no puedo ir al plano espiritual a enfrentarme contra el Hasatán como Ana Nava, porque ¿qué crees? Me va a destrozar. Tengo que ir como un vaso de barro. Tengo que ir yo, pero en el nombre de Yahshua. Tiene que ser Yahshua en mí para que realmente tenga poder en el mundo espiritual. ¿Se acuerdan de aquellos hombres, hijos de sacerdotes que expulsaban demonios en el nombre del Señor? ¿Qué les hicieron los demonios? Los desnudaron, los zarandearon, se volvieron contra ellos cuando les dijeron, yo te reprendo en el nombre de Yahshua, de Jesús. Y cuando vieron que no servía, que los demonios no se sometían, todavía dijeron, ah, bueno, es que Pablo lo hace así, a ver, yo te reprendo en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Entonces, no es ni siquiera que te la pases usando el nombre del Señor. Sí, hay cierto poder, hay niveles de misericordia en el mundo espiritual. Y la misericordia de Yahweh, dice Yahshua, cuando le dijeron los discípulos, es que encontramos a unos que andaban expulsando demonios en tu nombre. Y el Señor les dijo, déjalo, porque aquel que utiliza mi nombre no puede estar en mi contra, sí. Pero eso no quiere decir que tengan realmente poder, porque el poder viene cuando tú permites que tu casa espiritual, tú seas usado por Yahweh, por el Espíritu de Dios. Dice la escritura en Jeremías, si tú lograres entresacar de ti lo precioso de lo vil, llegarás a ser como mi boca. El poder que quiere darnos el Señor es muy grande, pero es a través del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu se hace vivo en nosotros, es cuando damos fruto. Y lo vemos en la escritura en Corintios, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Tengo amor, tengo paz, tengo gozo, tengo paciencia, tengo benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces, puedo hacer uso de estas herramientas. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, ya no vivo yo, es Yahshua en mí y el poder es del Espíritu. Así es. Pastora Anita, buenas noches. Noches. Bueno, una anotación con respecto a lo que usted está diciendo y yo creo que nosotros ignoramos muchas cosas y cuando vamos a esta parte, nosotros nos vemos en esa parte del cuerpo y nos vemos en esa condición almática, pero no nos vemos en esa condición del espíritu de Yahweh que ya está en nosotros y es la forma en que vamos a ir a esta lucha, ¿no? Así es.
El problema es que muchas veces el espíritu está, pero no permitimos que nos inunde, Que ¿no? Por eso es fluya. que la escritura habla de que no permitimos que el espíritu tome el control de nuestro ser al hacer menguar nuestra propia Ay, carne, soy yo. ¿no? Amén. Sí, porque si tú vas al mundo espiritual como Yolvi, pues Yolvi, ¿quién es? Pero si vas como aquella que ha sido justificada en nombre de Yahshua y Cristo mora dentro de ti, pues es realmente ahí donde tenemos ese poder. Con la Entonces, convicción fíjate, de que ya hemos sido recreadas en justicia. pero tiene que haber fruto, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ¿cuánta gente no hace la oración de fe y yo soy hijo de Dios y todo, pero no hay fruto, no hay. Acuérdate que dice Yahshua, al árbol se le conoce por qué, por los Por sus frutos. frutos. por los frutos. Y cuando tú utilizas salmos, los salmos, yo les he explicado que tienen códigos en el mundo espiritual. Todo ser de luz y también de las tinieblas reacciona al poder de la palabra de Yahweh. Yahweh creó al mundo por medio del Dabar, que es la palabra. Entonces, cuando nosotros activamos el Dabar de Yahweh, o sea, la palabra misma en sí es poderosa, va a haber un impacto en el mundo espiritual. Y se activan leyes, se activan principios que si tú andas en desorden, los demonios van a aprovechar ese desorden. Es como cuando invocas los ángeles. En alta espiritualidad vamos a ver cómo invocar ángeles porque en realidad ellos están a nuestro servicio. Y no se trata de cosas místicas como yo te conjuro no, o sea, es muchas veces nuestra conducta y la observancia de las leyes lo que hace que ángeles se manifiesten. Una de ellas es el temor a Yahweh. Dice la escritura, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Le teme. Amén. Entonces Amén, es la Anita. observancia a estos principios que no son cosas místicas, no es algo como que, ay, entonces ahorita invoco. No, no, no. Porque desafortunadamente el pueblo de Dios se ha dejado infiltrar por muchas cuestiones que no son bíblicas, llamémoslo así. Amada, actualmente muchos ministerios de restauración matrimonial están enfocados en aconsejarte también, en centrarse en la problemática y en sugerirte cómo manejarla. O sea, esto hablando de cuando nosotros queremos formar estrategias para el problema específico que tenemos en nuestro matrimonio, ¿no? Francamente, todo eso es basura y lo único que está pasando es que la gente se está volviendo vanagloriosa y soberbia. El circo en estos ministerios es la murmuración acerca, como ya se los decía, del pecado del cónyuge. Tú te vas a un video donde la persona está comentando, es que mira, si tu cónyuge es indiferente, tú hazle así y hazle así, y en los comentarios o en las reuniones, bueno, cantidad, y es que mi esposo hizo esto, y es que mi esposo hace esto, y eso de qué te sirve, en qué te edifica. Y estamos Nada. hablando fuerte, hermanas, porque estamos hablando ya de cuestiones de alta espiritualidad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el principio, no? La alta espiritualidad, la guerra espiritual, no es para personas almáticas, que todavía nos movemos en emociones, que todavía estamos, ay, es que si me saca la lengua, ¿qué hago? Me siento triste. Tú ya estás en un nivel donde estás permitiéndole a Yahweh que te use. Ya no vas tú, por ahí le comentaba a una de las hermanas de intercesión, porque en algún momento me llegó a mencionar y varias me lo han comentado, es que yo voy a ir a la Corte Celestial, voy a ir al Tribunal de Justicia y voy a pedir, voy a exigir lo mío, en el plano espiritual, voy a reclamar lo mío. Pues si tú vas a reclamar lo tuyo, estás frita. ¿Sabes por qué? A ver quién ya entendió el principio, a quién ya se le reveló. Porque Pastor, porque porque ya no va en eres nombre de ella. tú. Exactamente, porque ella no es, o sea, va en nombre de ella. Yo voy. No, no es Claro. ella. Nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo con la identidad y la posición que tenemos en Él. Amén. ¿Sabes una cosa? Lo tuyo
Dice la Sagrada Escritura que el Señor cuida de lo que es tuyo. Tú tienes quien te defienda. Tú tienes un abogado en el mundo espiritual. Ah, Padre. Tú no necesitas irte a pelear con el Hazatambo y esto es mío y dámelo. O sea, son principios bíblicos. Son leyes espirituales que se van a cumplir a medida que nosotros observemos ciertas cuestiones de la ley. Porque como yo les estoy explicando ahorita, los salmos es la ley de Yahweh también revelada, son llaves. Y lo cierto es que cuando los observamos sin sabiduría, sin temor o hacia la ligera, es la misma ley la que va a estar en contra nuestra. Claro, Yahweh hace cumplir su ley. Él es fiel, dice la a su escritura, palabra, tú lees. a su palabra. Él no puede A negarse a su sí mismo. Esto lo estuvimos platicando, les ponía yo un ejemplo en nuestro grupo de apoyo. Y bueno, les quiero compartir rápidamente, les quiero leer un comentario muy acertado de nuestra hermana Net. No está aquí, pero me gustó muchísimo su comentario acerca de esto que les digo de cuando nosotros estamos en algún ministerio y por qué es tan importante dejar de hablar del pecado ajeno. Sí, nosotras queremos ser usadas por Yahweh en el mundo espiritual para bien, ¿no? Porque también, híjole, podemos crear hasta maldecirnos a nosotras mismas por medio de nuestra boca. Podemos atarnos. Salmo 59, Pastora, ¿no? Por sus dichos quedarán atrapados. Por su pastora, Así es. Anex sí está, vio. Anex está acá en la reunión. Ok, voy a platicar rápidamente, Bella. Voy a citar un comentario que ponías y hasta lo copié. Dice, "De la verdad es que después que nadie daba un peso por la restauración matrimonial hace unos años, hoy en día se ha puesto de moda, pero se han levantado muchos ministerios que vienen a confundir a las hermanitas recién metidas en el proceso. Algunos se enfocan en cómo tratar o no al esposo, otros se enfocan en la contaminación sexual, otros en resaltar en qué casos es válido el divorcio, etcétera. Pero pocos se centran en lo verdaderamente importante que es nuestro propio proceso de restauración personal y comunión con Yahshua para arrepentirnos de nuestros errores y pecados, comenzando así nuestro proceso de sanidad. Debemos ser perfeccionadas en el amor como hijas de Yahshua y ser probadas para saber si estamos produciendo fruto de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Porque el que ama a Dios no puede odiar a su hermano, a su cónyuge, a su otra mitad, tirándolo a la calle y señalando su pecado en las redes y delante de los hijos, por ejemplo. Antes, tal vez practicábamos estas cosas, pero ahora andamos en el espíritu y el mismo Ruaj, o sea, el espíritu de Dios, nos da convicción de pecado. Rechazamos todo aquello que nos aleja de ese propósito. Entonces, me pareció muy bella tu reflexión, Anet, porque es cierto. Estamos hablando, fíjate que el Salmo 1 recoge todas las cualidades y también habla acerca de la piedad. Un hombre piadoso es aquel que busca que lo justo, que está en contra de la injusticia. ¿Puedes creerle a una persona que sea piadosa si permitió, en este caso, o estuvo de acuerdo en la destrucción de su matrimonio? Que te diga, a lo mejor puede ser que estén divorciados y todo, pero alguien que abiertamente te diga, mira, lo mejor para mí fue el divorcio, definitivamente, ¿no? En primer lugar, cuando tú eres verdaderamente hija del Señor, ya tu voluntad no es la tuya, es la de Yahweh. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú usas las herramientas espirituales, ya no puedes ser tú. Esas personas, muy respetuosamente, lo digo, tú puedes hacer y deshacer en el mundo espiritual o creer que haces, pero muchas personas de verdad que tienen consecuencias lamentables a largo plazo, porque el enemigo cobra facturas muy altas cuando nosotros estamos metiéndonos a sus territorios.
sin ser espirituales. O sea, yo voy, ¿tú quién eres? Lo mío, el Señor pelea por mí, dice la Escritura, yo pelearé por tu causa, yo salvaré a tus hijos, yo defenderé tu pleito. Un guerrero o guerrera del Señor ya no va él, va como embajador del reino de Yahweh por las almas. No para que yo esté feliz y para que mi esposo regrese y para que se vaya la otra mujer o, en fin. ¿Cuántas veces hemos orado con esas intenciones? Cuando estás en esas intenciones, lamento decirte que pues no estás siendo usada por el Espíritu y los salmos no te van a ayudar, porque el enemigo pues se va a dar cuenta que tú, de la condición en la que tú te encuentras. Y ya no la vamos a estar mencionando, ya hemos hablado, estábamos hablando acerca de esto. Vamos a estar adentrándonos a conocer principios y leyes espirituales, por lo que aquí te he dado un pequeño versículo del Salmo 1, porque todo el Salmo, bellas, y si ustedes lo leen, yo les pido de favor que ahora que termine la reunión, en cuanto puedan, lo lean detenidamente. Todo el Salmo 1 establece lo que debe ser nuestra condición espiritual para usar estas llaves. Ya les he hablado, establece la condición y también las consecuencias. Mira, más adelante, por ejemplo, en este salmo nos asemeja a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué quiere decir? Habla de otro principio para usar las llaves, o sea, los salmos. Una persona que quiere usar los salmos bellas no puede ser una persona tibia e inconstante. Dice la escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nos habla de no ser tibios, de permanecer firmes, pase, Lo que ¿qué? pase, Pase lo que pase lo que pase, Pase lo que pase lo que pase. pase. amén. Ay, que ya mi esposo se fue otra vez, ya no quiero, que ya mejor me voy, que no sé qué. Eres inconstante. Tu fe depende muchas veces de lo que pasa, de las circunstancias, y no tienes raíz. Lo que sucede con muchas bellas, o sea, se dejan llevar por lo que ven sus ojos y escuchan sus oídos. Así es. Entonces, fíjate, estamos hablando de algo muy importante que el Salmo nos quiere decir, nos habla de tibieza, de ser inconstantes. Cuando Yahweh permite las tormentas en nuestra vida, es precisamente para ver cuánta raíz tienes en él y si estás bien plantada. Cuestiónate cuántas veces, yo sé que es normal los golpes y las circunstancias, muchas veces pues nos doblan, ¿verdad? Pero Sí, dice la escritura, el justo cae 7 veces y otras tantas te Levanta. vuelve a levantar. levanta. El 7, recuerda, es número infinito en la Sagrada Escritura. Entonces, muchas veces el Señor, como aquí lo refleja en este primer salmo, vienen tormentas, vienen cosas, pero tú serás como árbol plantado. Una persona espiritual eso, es ese árbol Que que pase a lo que pesar de las tormentas, a pesar de las inclemencias, Firme, Bien firme, firme. plantado, firme. sabe que llegará una nueva temporada. Amén. Amén. Sí. Permanecer. Si caemos, nos levantamos. Muchas veces eh, hemos tenido gente que desiste, que dice ya no quiero y se van. Y muchas veces las hermanas, ¿y qué hacemos, hermana? Y le hablamos y todo. Ella está, el Señor tiene el control. Y mira que al tiempo vuelven y hasta con mayor conocimiento, ¿no? Aquel que permanece, aquel que dice, bueno, no importa, me levanto y sigo creyendo, sigo confiando, sigo aquí en el camino, es aquel que puede usar estas herramientas como lo estamos viendo. Una persona piadosa, amadas, busca revelaciones de alto nivel. Esta es otra cuestión, por lo que no es de extrañarse que coseche entonces grandes bendiciones. A veces nos estamos rindiendo sin siquiera haber comenzado, ¿no? Como les decía,
Muchas veces no conocemos ni la palabra ni nada, ni nos preocupamos por conocer a Yahweh y ya estamos, ay, ya oré mucho tiempo, ya, mejor me voy. Ya no, que es muy difícil. Ni siquiera te diste la tarea De de conocer. entender misterios, de buscar el rostro de Yahweh. Entonces, esas personas, pues, lamentablemente no avanzan. Y puede ser que así te hayas mantenido durante mucho tiempo. Cuando tú te encuentres a alguien y que te digas que me la pasé orando por mi esposo 3 años y no cambió, pregúntale, oye, ¿cómo orabas? ¿Qué hacías? ¿Qué cambiaste tú? No, pues yo lo trataba muy bien y todo. Eso no es cambiar, eso es ser manipulación. Porque muchas veces hay el esposo y que lo atiendo y todo, pero sigues por dentro, ¿verdad? Sin entender, sin dar fruto. Ya hemos hablado bastante en los estudios y en los devocionales acerca de esto. Y fíjate qué curioso, este salmo nos revela la condición que debemos tener para usarlos. No lo digo yo, lo dice la propia palabra. Entonces, bellas, debe existir, ya para concluir, un serio compromiso con Hashem. Únicamente a veces queremos añadiduras sin ningún compromiso con el Eterno. Exiges demasiado en tu cónyuge, fidelidad, lealtad, empatía, cariño, respeto, amor, ternura, misericordia, perfección, pero es algo que tú no tienes, siendo sinceras, o no das verdaderamente. Porque aquellas personas que creemos ser perfectas son aquellas a quienes más nos dejan porque tenemos algo que se llama soberbia. O sea, no reconocemos nuestros errores. Este salmo introductorio nos brinda acceso a las llaves y códigos secretos. Y bueno, bellas, vamos a dejarlo aquí. La verdad tengo más, pero ya se nos hizo tarde. Les voy a estar pasando escritos, estudios, porque esto no es de, te digo, de hacerlo a manera de sermón, sino más bien estudios para que tú analices, cotejes, e incluso con diferentes traducciones. Y vamos a estar subiendo también esos estudios al canal que tenemos de alta espiritualidad. Ya les he pasado algún material, ese es algo que voy a subir al canal para que quede grabado y lo puedan ustedes escudriñar y vamos a estar aprendiendo acerca de todo esto, porque es lo demás, lo que se viene, pues es simplemente conocimiento. ¿Para qué sirve cada salmo? ¿Cómo lo activas? ¿Cuáles son los principios? De acuerdo a los hebreos que nos llevan años de espiritualidad, hay ciertas rabinos que nos dan consejos acerca de cómo orarlos, de cuántas veces orarlos, de para qué sirven, te digo, hay salmos que incluso lo hemos platicado, no podemos pronunciar, solamente se siguen, se leen, se siguen con la mirada por el impacto Hay horarios. espiritual que representan. ¿Perdón? Y hay horario también. También existen horarios según los altos sabios del pueblo de Israel. Lo Sí. vamos a estar pasando también y para todas las personas que quieran el material, ya saben que todo lo que nosotros hemos dado aquí en el ministerio no tiene ningún costo. Cualquier persona que accede a nuestros grupos se le brinda una carpeta con todos los estudios que hemos llevado, los estudios básicos, los estudios de refuerzo, estudios de liberación, estudios de guerra espiritual, estos de alta espiritualidad. Y aquí pues nadie cobra un peso, ¿no? Ni existe tal como que vamos a hacer un grupo aparte para que nada más los miembros se gocen de este material. No, aquí todo es para todos porque la palabra del Eterno es para todos. Si cuidamos, hermosas, que ciertos temas pues se den con cierta cautela, porque hay gente que no entiende lo que es la alta espiritualidad.
gente que desafortunadamente que tiene un nivel muy básico en la escritura o gente muy religiosa no comprende muchos principios porque están atados o porque son ignorantes, ¿no? Entonces, esto no es para todos. Lo dijimos en un principio, tú puedes y es muy respetable quedarte con lo que el Señor te da, pero si tú quieres ir a niveles de autoridad, de poder y de respaldo en el Señor, de lograr ser ese embajador del ejército de Yahweh, traer el reino aquí como el Señor nos lo demanda a su pueblo, entonces vas a profundizar. Amén.